Bueno, buen día, somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la lectura del Diccionario de las Artes de la letra W, o sea, el capítulo de Johann Winkelmann. Sí, mi nombre es Abraham Morales. Me llamo Ana Rodríguez. Yo soy Mariana Erazo. Yo Diana Calderón. Listo. ¿Quieren empezar? ¿Vamos a empezar? Algo así. Bueno, pues a mí me llamó la atención como el hecho de cómo se digitaliza, de cómo ahora se pueden digitalizar las obras y el hecho de que eso cambia como la percepción que tiene la persona al ver las obras. O sea, digamos, nosotros podríamos ingresar ya a un museo virtual y ver todas las obras, pero siento que ya no es lo mismo y con esto del avance de la tecnología y eso como que no es lo mismo como ver una obra presencial, que es lo que decía el autor, como ver el contexto detrás de ella y eso, a verla simplemente como por medio de un dispositivo. Sí. A mí me pareció muy llamativo que Winkelmann pensaba propone que el artista no es alguien aislado, sino que es alguien que responde y da muestra de la época y pues cómo él ve el arte desde conceptos, leyes y momento histórico. Entonces, no es lo mismo una obra de arte que se hizo en el 2024 y que muestra algo que ahorita está bien visto socialmente, por así decirlo, o legalmente, a algo que se hizo hace muchísimos años, que pues podía ser algo completamente revolucionario por la época. Sí. Bueno, pues a mí personalmente me costó la lectura, o sea, fue un poquito confusa. Y pues no del todo clara, pero siento que fue más que todo mi cuestión de interpretarlo, porque para mí las cosas que eran importantes se podían decir sin tanto rodeo, según yo, pero pues seguramente fueron como cuestión de conmigo y la literatura directamente. Pero pues anoté ciertas cosas que me parecen importantes, pues digamos eso de las generaciones que estabas hablando, Dana, como que me gustó esa parte donde decía que donde se preguntaba a sí mismo el autor de quién o qué determina las leyes estilísticas de cada época. Como que, no sé, es una pregunta que me permeó mucho en medio de la lectura, y pues a su vez como que seguía sin encontrar una respuesta justa a lo mismo. También me gustó que dijo que las sociedades no guardaban memoria, que solo hablaban, o sea, cuando digo solo hablaban es como que la cuestión de lectura-escritura no se tenía muy vista en el momento, sino que solo era el hablado cotidiano. Entonces los registros de la historia pues se perdían, y por eso Winkelmann resultó ser el primer historiador del arte según el autor del texto. No sé, son ciertas cosas pues puntuales que entendí, pero que me costó unir al final. Pues eso, lo que ustedes mencionaron, pues en la lectura dice: las leyes las decide la época o el tiempo. Y pues me parece como muy curioso, como siento que puede verse mucho de pronto como modas, como qué está pasando en el momento en que las cosas están, o de pronto como revivir cosas que fueron en el pasado, pero ahorita la gente puede decir como ahora esto está en tendencia, no sé. Yo lo interpreté de esa manera y me parece muy curioso. Y también anoté, pues me pareció muy interesante cuando dice que historia en griego es la investigación para alcanzar cierto conocimiento, y pues es la suma de datos orientados a un fin. Pues no sé, me pareció muy interesante como esa definición de la palabra, como que no pensaría, o sea, siento que la historia es eso, como investigar para entender algo, pero no lo definiría de esa manera yo, como de primera no diría como la historia es esto. Entonces solo sí me parece curioso, y más que lo dijera como es en griego, como es otra lengua diferente. Sí. Y con eso que decías de las tendencias, pues de hecho como que se me siguen abriendo más preguntas. Por ejemplo, el hecho de que una tendencia no está hecha por un mismo artista, o bueno, en ocasiones está así, pero como que es algo más de comunidad, ¿sí? Entonces, no sé, como que en el texto se tocaba mucho la parte de que la obra no se puede separar del artista, porque así lo hacían los historiadores anteriores. Y el contexto. Y como que todo debe estar muy arraigado.
para que las obras no pierdan la individualidad que tenían, así como lo mencionaban en el texto, ¿sí? Entonces digamos como que esta parte ya de lo contemporáneo y pues la época moderna ahorita, donde surgen tantas tendencias a partir de como rasgos sociales de una comunidad, pues me parece interesante y pues me sigue como saliendo esa duda de entonces quién será el artista, ¿sí? Como por decirlo así. Y bueno, también como esto impactó en la historia del arte de ese momento para adelante, porque pues cambió la perspectiva, ya no se analizaba solo la obra, se analizaba al artista, se analizaba la época, el contexto. Entonces esto cambió la perspectiva de artistas grandes como Hegel y pues eso sigue marcando hoy un hito en la historia del arte. Gracias. 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 Gracias.